planteamos por qué creo, lo que decimos en el credo, en la resurrección de la carne o la resurrección de los muertos. Pero como saben, el Papa Pablo VI, él se cambió y en el credo se dice creo en la resurrección de la carne. Para que quede claro qué tipo de resurrección a la que creemos. No es un tipo de, digamos, místico, cosa por el estilo, sino realmente la resurrección de la carne. ¿Y por qué lo creemos? Pues evidentemente no lo creemos porque sea una cosa razonada, o sea una cosa que nosotros podemos deducirlo. No, lo creemos sencilla y únicamente porque Dios lo ha dicho y lo ha hecho. Jesús ha resucitado. Y Jesús ha resucitado realmente, con su cuerpo. Fijémonos que es muy importante darnos cuenta en lo siguiente. Si se fijan en el Génesis, cuando en el capítulo 1 se nos va relatando la creación y termina con la creación de Adán y Eva a imagen y semejanza suya, dice el texto: y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que Dios estaba contento, diríamoslo así, con lo que había hecho, que estaba de acuerdo, que es lo que Él quería hacer. Era lo bueno que Él quería hacer. Crear el ser humano a imagen suya, con un cuerpo y un alma materiales, con un cuerpo físico. Y cuando Jesús se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, como el nuestro. La carta a los Hebreos nos dice que fue en todo igual que nosotros, menos en el pecado. Y Dios no se ha arrepentido de habernos hecho así. No consta en ningún sitio que se haya arrepentido. Y prueba de que no se ha arrepentido, repito, es que Dios mismo se hizo hombre. Como dice la carta a los Gálatas, se hizo hecho de mujer. O sea, físico, con una madre. Y por lo tanto tiene una vida humana como todos los demás, menos el pecado, nos dice la carta a los Hebreos. Por lo tanto, la resurrección de Jesús lo que hace es superar lo que fue consecuencia del pecado, que es la muerte. Porque Dios no creó la muerte. Creo que esto ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Dios nos creó para la inmortalidad. La muerte se introduce en el mundo como consecuencia del pecado. Y Cristo viene a destruir las obras del pecado, las obras del diablo, es decir, las consecuencias del pecado. Entonces, precisamente recordemos que el Evangelio de San Juan nos dice que Jesús viene al mundo como luz del mundo. Viene a mostrarnos la voluntad de Dios, viene a mostrarnos los caminos de Dios, la verdad, como testigo de la verdad, a iluminar las tinieblas en las que el ser humano vivía. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla abiertamente de la resurrección de Jesús y de la resurrección nuestra, de la resurrección de la carne. Vamos a empezar por leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. De hecho, el capítulo 15 yo les invito a que lo lean todo despacio porque ahí se nos habla de una manera muy clara de la resurrección. Pero vamos a ir leyendo algunos versículos. De momento los versículos 12 al 17. Primera Corintios 15, 12 al 17. Pues si de Cristo se predica que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo entre vosotros dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Si la resurrección de los muertos no se da, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Seremos falsos testigos de Dios, porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, a quien no resucitó, puesto que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. O sea, fijémonos el argumento claro y contundente de San Pablo. Había, como vemos, quienes en la comunidad de Corinto no creían en la resurrección de los muertos.
Recuerden que en Atenas, cuando San Pablo va y predica a Jesucristo y habla de que la garantía de que el mensaje de Cristo es que Cristo ha resucitado, los atenienses se burlan de él y dicen, bueno, ya te oiremos otro día. Pues porque ellos no concebían la posibilidad de la resurrección. Pero el argumento de San Pablo, ¿qué es? Si los muertos no resucitan, entonces es que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó y los apóstoles se están dando testimonio, todos ellos, de que Cristo ha resucitado, y esa es la garantía del mensaje, luego somos unos mentirosos y además la fe cristiana es un absurdo. Porque dice, contra Dios testificamos que ha resucitado Cristo si es que los muertos realmente no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó. O sea, fijémonos la íntima relación que hay entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. ¿Por qué? Pues porque Jesús, no olvidemos, nos ha asumido. El bautismo nos ha injertado en Cristo, no lo olvidemos. Formamos el cuerpo místico, Él es la cabeza. Luego no puede ser que la cabeza resucite y sus miembros no. Sería una anormalidad. Cristo es el que va adelante, pero todo lo de Cristo es nuestro. Fijémonos que precisamente porque somos miembros de Cristo, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza, Cristo, es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto. Nuestra cabeza, Cristo, es hijo de María. Nosotros somos hijos de la Virgen. Porque somos miembros de Cristo. Jesús está en el cielo, nosotros estaremos en el cielo. Seguro, porque nuestra cabeza ya está allí. Jesús ha resucitado, pues nosotros también resucitaremos. Entonces el argumento que sigue San Pablo. Y podemos ver ahora los versículos de este capítulo 15, del 30 al 32. Y nosotros mismos, porque estamos siempre en peligro. Cada día muero, os lo juro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Jesucristo nuestro Señor. Si por solos motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿qué me aprovechó? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, fijémonos cómo sigue el argumento de San Pablo para rebatir a aquellos que negaban la resurrección de la carne. Es el testimonio en concreto de San Pablo. San Pablo se juega la vida continuamente. ¿Y por qué se juega la vida continuamente? ¿Por qué esos sacrificios de Cristo, de San Pablo, de ir predicando, de exponerse tantas veces como se ha expuesto? Sabemos que lo apedrearon, que lo azotaron, que tuvo varias, digamos, no me sale la palabra, o sea, que en los que el barco se hundió. ¿Por qué lo hacía? Él decía, por motivos humanos. ¿Cuáles? ¿Qué es, por lo tanto, el motivo por el cual Pablo se jugaba la vida? Por su seguridad, por su amor a Cristo y por el hecho de que realmente Cristo ha resucitado, y ese mensaje vale la pena llevarlo a todos, que se beneficien todos de este hecho. Este es el argumento de San Pablo. Y yo no sé si recuerdan, si han leído el libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Él insiste que la experiencia que tuvieron los apóstoles de Cristo resucitado no fue una experiencia mística, fue una experiencia real, física. Lo tocaron, comieron con él. Por consiguiente, Cristo realmente resucitó, es decir, recobró su vida física, porque la espiritual no muere. Si fijémonos que la resurrección de Jesús no pudo ser una resurrección, digamos, del alma, porque el alma no muere, por lo tanto no resucita. La muerte, ¿en qué consiste? En la separación del alma y del cuerpo. Jesús resucitó porque volvió a unirse su alma humana con su cuerpo físico, con su cuerpo humano, y quedó, por lo tanto, nuevamente un ser humano vivo.
Esto es la resurrección de Jesús. Y el testimonio, porque fijémonos que hemos de ver claro que realmente Jesús resucitó para que entendamos que nosotros también resucitemos, porque van ligadas, como hemos dicho, ambas realidades. Recordemos, por ejemplo, que algo que se insiste en los evangelios es que el sepulcro estaba vacío. Podemos ver en San Lucas, el capítulo 24, los versículos 1 al 6. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al monumento trayendo los aromas que habían preparado y encontraron removida del monumento la piedra, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas perplejas sobre esto, se les presentaron dos hombres vestidos de vestiduras deslumbrantes. Mientras ellas se quedaron aterrorizadas y bajaron la cabeza hacia el suelo, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos cómo os habló estando aún en Galilea. O sea, fijaros que cómo se insiste en este hecho. El sepulcro está vacío. Y los ángeles le dicen: no está aquí, ha resucitado. Sabemos que los fariseos sobornaron a los guardias que vigilaban para que dijeran que mientras dormían los apóstoles lo habían robado. Pero de hecho no nos consta en la Sagrada Escritura, en ningún evangelio ni en los Hechos, que lo estuvieran buscando. Y que las autoridades judías o romanas estuvieran investigando a ver qué ha pasado. No, todos ellos se callan y se molestarán muchísimo las autoridades del Sanedrín cuando los apóstoles dan testimonio que Jesús ha resucitado. Pero no prueban muestras, no pueden presentar muestras de que no es verdad que ha resucitado. Y el testimonio de los apóstoles es unánime. Fijémonos que el mensaje, digamos, básico, el querigma, podríamos decir, del mensaje cristiano es ese hecho. Podemos volver al capítulo 15 de Corintios y fijémonos los versículos del 3 al 11. Pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció una vez más a 500 de nuestros hermanos, de los cuales muchos viven todavía y algunos ya murieron. Luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y después de todos, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues tanto yo como ellos, esto predicamos y esto habéis creído. Se fijan, el argumento de San Pablo clarísimo. ¿Cuál es el mensaje que todos los apóstoles, incluyendo Pablo, predican? ¿Cuál es el querigma? Es decir, ¿cuál es la esencia del mensaje cristiano? Pues que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Y que hay muchos testigos de esa resurrección de Jesús. Que se apareció a Pedro, se apareció a Santiago, se aparecieron a todos los apóstoles juntos, en una ocasión a más de 500 hermanos, de los cuales cuando San Pablo escribe esto todavía muchos vivían, y el último de todos también se apareció a Pablo. Y termina diciendo: tanto yo como ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que habéis creído. O sea, fijemos que estamos ante el núcleo esencial del mensaje cristiano. El hecho de que Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado. Y por lo tanto nos da derecho, nos da la confianza, la seguridad de que un día también nosotros resucitaremos. Que la muerte ha sido vencida. La muerte, que como les repito no es obra de Dios, sino consecuencia de la intervención del diablo, ha sido vencido. Y por consiguiente, el hecho de que Jesús haya vencido su muerte al resucitar,
con ello ha vencido también la nuestra. Y un día, igualmente, resucitaremos. O sea, fijémonos que estamos ante una verdad fundamental, que Jesús ha resucitado. Y Jesús, como nos dicen los evangelios y el mismo libro de los Hechos, para probar su resurrección, comió muchas veces con ellos. En el libro de los Hechos, fíjense en el capítulo 1, los versículos 1 al 4. En el primer libro, oh Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue levantado al cielo, una vez que, movido por el Espíritu Santo, dio sus instrucciones a los apóstoles que se había elegido, a los cuales, después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Comía con ellos y les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre que de mí habéis escuchado. Lucas insiste en este hecho. El primer libro se refiere al Evangelio de Lucas. Este es a continuación del libro de los Hechos. ¿Y qué dice? Que Jesús se apareció a los apóstoles muchas veces, dándole pruebas evidentes. Y este último día, pues estuvo comiendo con ellos cuando tuvo lugar la ascensión después de ello. Luego, el hecho de la resurrección de Jesucristo es un hecho probado. E incluso hay un texto que precisamente es un testimonio no de un judío, no de los apóstoles. Fíjense en el libro de los Hechos, también en el capítulo 25, los versículos 18 al 19. Presentes los acusadores, ningún crimen adujeron de los que yo sospechaba, solo cuestiones sobre su propia religión y de cierto Jesús muerto, de quien Pablo asegura que vive. O sea, fijémonos, aquí tenemos el testimonio de un romano, la autoridad romana en Israel en aquel momento en el que Pablo está preso porque ha predicado la resurrección de Jesucristo y los saduceos lo han cogido preso. Recordemos todo el episodio del momento en el que cogen preso a San Pablo en Jerusalén, y el argumento que deja desconcertado a este procurador romano es que no encuentra de qué acusan a San Pablo, y San Pablo ha apelado, dada su condición de ciudadano romano, ha apelado al César para librarse de los judíos, del Sanedrín en Jerusalén. Y por lo tanto tenía que presentar un documento al César para decir de qué se le acusaba a este hombre, en el caso de Pablo. Y claro, lo único que ha visto es que en la discusión de Pablo con sus acusadores, pues haya solamente sacado en claro de que discuten de un tal Jesús que ha muerto y que Pablo dice que está vivo. O sea, aquí tenemos un testimonio más que desconcierta, en este caso, al procurador romano, de esa afirmación contundente de Pablo. Jesús está vivo. Ahora, fijémonos que, de hecho, la resurrección, digámoslo así, no es una noticia nueva que comienza con Jesús. Ya en el Antiguo Testamento se creía en la resurrección de los muertos, que Jesús la inaugura, pero esperaban y creían en la resurrección de los muertos. Podemos ver algunos textos, por ejemplo, fíjense en el profeta Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Los sabios brillarán con el esplendor del firmamento, y los que enseñaron la justicia a la muchedumbre resplandecerán por siempre, eternamente, como las estrellas. Por tanto, fijémonos que Daniel afirma, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que llegará un momento, todavía no era, en que todos los que están en los sepulcros, todos los que están en el polvo, resucitarán. Pero no todos iguales, unos para la resurrección de la vida y otros para la resurrección de la muerte. Es decir, la resurrección depende del estado en el cual la persona muere. Si muere en amistad con Dios, una resurrección gloriosa. Si no muere en amistad con Dios, pues una resurrección no gloriosa precisamente. La misma idea la tenemos en el libro de los Macabeos.
podemos ver en el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 7, versículos 9 al 14. Estando para exhalar el próspero aliento, dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna a los que morimos por sus leyes. Después el tercero fue expuesto a los insultos, y mandándole sacar la lengua, luego al punto la sacó, y animosamente extendió las manos diciendo: del cielo tenemos estos miembros, que por amor de sus leyes yo desdeño, esperando recibirlos otra vez de él. Tanto el rey como los que con él estaban se maravillaron del animoso joven, que en nada temía los tormentos. Muerto éste, sometieron al cuarto a las mismas torturas, y estando para morir dijo así: más vale morir a manos de los hombres, poniendo en él la esperanza de ser resucitado por él, pero tú no resucitarás para la vida. O sea, fijémonos cómo en la persecución que tuvo lugar cuando Antíoco Epífanes, en el que se nos relata en el libro de los Macabeos, hay el testimonio de estos 7 hermanos, es un caso que muy conocido, ¿no? Estos 7 hermanos que mueren todos ellos y su madre. Y el testimonio, por ejemplo, con clarísimo de estos 2, cómo mueren convencidos de que Dios los resucitará. Los resucitará y les devolverá a dar esos miembros que ahora ellos entregan, convencidos de que eso será un tiempo, pero Dios después se lo devolverá de una forma gloriosa. Por lo tanto, fijémonos cómo la idea de la resurrección, no olvidemos que en la Biblia la revelación es progresiva. Dios poco a poco fue revelando todo lo que ya en plenitud lo tenemos en el Nuevo Testamento con Jesús. Pero en el Antiguo Testamento hubo un progreso en la revelación. Y en el siglo II a.C., como vemos, tiempo de los Macabeos, parece ser que Daniel pertenece más o menos a la misma época, ya se creía en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne. Y en tiempos de Jesús, los fariseos lo creían. Podemos fijarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, los versículos 6 al 8. Es el momento en que, recuerden, a Pablo lo han metido en la cárcel, como decíamos antes, y el procurador, para saber de qué le estaban acusando en Jerusalén, les llevó al Sanedrín. Y allí tiene lugar pues un careo, diríamos, entre Pablo y el tribunal, que estaba formado por, entre otros, saduceos y fariseos. Allí había fariseos y saduceos en aquel tribunal. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Conociendo Pablo que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Por nuestra esperanza en la resurrección de los muertos, yo soy traído a juicio. En cuanto dijo esto, se produjo un alboroto entre fariseos y saduceos y se dividió la asamblea, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus, mientras que los fariseos profesan lo uno y lo otro. Por lo tanto, en tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, había quienes creían y quienes eran racionalistas, querían razonarlo todo y no lo creían. Pero el pueblo sencillo lo creía. Y los fariseos, que eran los que permanecían más fieles a las enseñanzas, aunque exagerando, pues creían en la resurrección de los muertos. Y San Pablo dice: yo estoy preso porque creo en la resurrección de los muertos, como buen fariseo, Pero él se refería que ya esa resurrección había empezado en Jesús, lo que los fariseos no lo creían. Luego, la fe en la resurrección de los muertos es anterior a la misma venida de Jesús. Con Jesús se inaugura ese hecho de la resurrección y Jesús misma la anuncia. Podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que han obrado el bien para la resurrección de la vida y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. Por lo tanto, fijemos que Jesús afirma que llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros, o
sea, todos los muertos resucitarán. Pero tal como había dicho ya, habíamos visto en el profeta Daniel, no todos en igual situación. Unos para resurrección gloriosa, resurrección de vida, otros para resurrección de condenación. Pero la muerte quedará derrotada definitivamente. Ya no habrá más muerte. Todos resucitarán. Y no solo los que están en los sepulcros, porque alguien quizás puede decir, bueno, y los que, pues no sé, han muerto ahogados en el mar y allí no se ha podido recoger, o tantos otros que han desaparecido y que no se sabe dónde están, o que han sido incinerados y han esparcido el polvo por ahí, aunque no sea legal, pero hay quien lo hace, ¿no? Pues fijémonos lo que dice el Apocalipsis, en el capítulo 20, los versículos 13 al 15. Entregó el mar los muertos que tenía en su seno, y asimismo la muerte y el infierno entregaron los que tenían, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte, el estanque de fuego. Y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de fuego. Por lo tanto, también los que están en el mar y en general todos los muertos, todos resucitan y participarán del juicio universal. Todos, unos y otros. La suerte será distinta, como hemos dicho antes y como se nos ha dicho claramente San Juan. Pero volvamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Y aquí nos encontramos con que San Pablo nos plantea una pregunta. Veamos los versículos 50 al 53. Pero yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Voy a declararos un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. O sea, fijémonos, San Pablo nos plantea aquí una afirmación. En ese reino eterno que tendrá lugar después de la resurrección, solo puede caber la incorrupción. Por lo tanto, el ser mortal allí no puede estar. Ha de ser transformado. Y entonces nos plantea la cuestión, ¿y moriremos todos? Y si se fijan, de esta afirmación, dice, voy a declararos un misterio. Dice, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Se refiere, saben que cementerio significa dormitorio, ¿no? Entonces, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, para poder pertenecer al reino eterno de Dios, esta carne mortal no puede estar allí porque allí no cabe la corrupción. Tiene que ser transformado en un cuerpo inmortal, que es el cuerpo que tiene Jesús hoy. Y esto ocurrirá, todos tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso resucitado, o no glorioso, según cómo nos hayamos comportado, pero de todas maneras un cuerpo incorrupto. ¿Y cómo será este cuerpo? Hay un texto, yo diría no pierdan el texto de Corintios, porque volveremos otra vez a él, pero hay un texto en la carta a los Filipenses que nos dan la pauta de cómo será nuestro cuerpo. En Filipenses 3, versículos 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos un Salvador, al Señor Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Nuestro cuerpo será semejante al que Jesús tiene ahora. Él transformará con ese poder que tiene
transformará nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo frágil, en un cuerpo glorioso como el suyo. Por lo tanto, viendo cómo se nos describe en el Evangelio el cuerpo glorioso de Jesús, podemos deducir cómo será el nuestro. Porque nuestro cuerpo será semejante con las características que tiene el cuerpo glorioso de Jesús que aparece en los Evangelios. Hay otro texto también, en este caso de Romanos, en el capítulo 8, los versículos 10 y 11. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. O sea, recordemos que tanto Jesús como San Pablo nos dice que somos templos de la Santísima Trinidad. Jesús lo dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. San Pablo nos dice que somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros, como estaba en Jesús, recordemos que el Espíritu Santo movía a Jesús, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Es la garantía de que vamos a resucitar de una forma semejante a la de Jesús. Si se acuerdan, también en el capítulo 6 de San Juan, quizás no hará falta leerlo, en los versículos 54 al 56, se nos hablará que precisamente quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Por consiguiente, la Eucaristía, la comunión, lógicamente recibida con las debidas condiciones, es otra garantía más de que vamos a resucitar con una resurrección gloriosa como la de Jesús. Porque la Eucaristía nos va asimilando a Él, Jesús nos va asimilando a Él. Pero San Pablo se pregunta, dada la duda, y seguramente porque se lo planteaban también los cristianos de Corinto, ¿y cómo será esa resurrección? Volvemos a Corintios 15, 1 Corintios 15, y leemos los versículos 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no nace si no muere, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino un simple grano, por ejemplo, de trigo o algún otro tal. Y Dios le da el cuerpo según ha querido, a cada una de las semillas, el propio cuerpo. Pero bueno, ¿y cómo será esto? A veces no lo planteamos, ¿no? ¿Y cómo será ese cuerpo que recibiremos? ¿Qué características tendrán? Y fijémonos en la respuesta del versículo 16. San Pablo a esos que plantean esa pregunta con esa incredulidad le dice, necio. Es decir, ¿por qué necio? Porque si lo ha dicho Dios, si quien lo va a hacer es Dios, no somos nosotros ni ningún sabio, ¿dónde está el problema? ¿Acaso para Dios hay algo imposible? Luego, negar la resurrección de los muertos porque no la entiendo, en el fondo es ser necio, si creo en Dios, que es omnipotente. Y entonces, para explicárnoslo, compara con lo que ocurre con la semilla que se siembra. Lógicamente, la planta que va a nacer tiene relación con la semilla que se ha sembrado. No puede ser que sembremos trigo y nazca cebada. No, es la misma planta que yo he sembrado la que va a salir, transformada, pero la misma planta. Cada una, nos he dicho el texto, según el cuerpo de la propia semilla. Y a continuación, San Pablo nos va a ir explicando, digamos, las dotes que tendrá nuestro cuerpo. Sin duda alguna, porque San Pablo nos lo dice viendo el cuerpo de Jesús y teniendo en cuenta los otros datos de la revelación y sobre todo porque habla inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es palabra de Dios esto que nos dice San Pablo. Entonces, vamos a irlas viendo en este capítulo 15, en el que San Pablo nos lo explica con mucho detalle. Vamos a empezar por el 40 al 41.
Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y una estrella se diferencia de la otra en el resplandor. Fijémonos que aquí se nos está hablando de una de las características del cuerpo glorioso, de las que ya nos había hablado Daniel, si se acuerdan, que decía que en el reino de Dios los sabios brillarán como las estrellas. Y mismo Jesucristo también nos hablará de ese brillo, ¿no? De esa claridad, diríamoslo así, de esa belleza del cuerpo glorioso. Y aquí nos lo dice, no todos seremos iguales, no todos son iguales, porque Dios no se repite. Dios no hace dos flores iguales y no ha hecho dos seres humanos iguales. Pues en la resurrección tampoco. Por eso todos, digámoslo así, con claridad, todos bellos, todos luminosos, pero distintos. Entonces nos habla, uno es el resplandor del sol, otro es el de la luna, otro el de las estrellas. Unas difieren de otras, pero todas, digamos, hermosas, todas bellas, todas luminosas. Luego el cuerpo glorioso será un cuerpo luminoso. Es lo que se llama esta característica de la claridad de los cuerpos gloriosos. Ahora el versículo 42 del mismo capítulo. Pues así en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Otra de las características del cuerpo glorioso será un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, es un cuerpo, digamos, que tiene una gran agilidad. Lo vemos en Jesús. Si fijémonos que el cuerpo, que Jesús resucitado aparece y desaparece, y aparece en un sitio y rápidamente lo vemos en otro sitio. Está con las mujeres y está con los de Maús y luego estará en el cenáculo. O sea, esa agilidad del cuerpo incorruptible que no tiene las limitaciones que tiene nuestro cuerpo físico. Fijémonos que, de hecho, nosotros espiritualmente podemos trasladarnos en un instante donde queremos, ¿no? Ahora mismo podemos mentalmente trasladarnos, pues qué sé yo, a la Plaza de Cataluña. Ahora, con nuestro cuerpo corruptible con el que tenemos ahora, pues hay que abrir la puerta, salir a la calle, coger autobús o ir andando. Y tardamos y tiene dificultades. Pues nuestro cuerpo no las tiene, porque no las tenía el de Jesús. Continuemos, los versículos 43. Se siembra en ignominia y se levanta en gloria, se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Es decir, es un cuerpo, digamos, que tiene la fuerza en sí mismo. Por lo tanto, es lo que se llama la sutileza. Por ejemplo, fijémonos que el cuerpo glorioso de Jesús puede pasar a donde están los apóstoles reunidos en el cenáculo con puertas y ventanas cerradas sin abrir ninguna puerta. Pudo salir del sepulcro sin mover la sábana en la que estaba envuelto. Es esa sutileza que tiene el cuerpo glorioso de Cristo, que será el cuerpo que tendremos igualmente nosotros. La sutileza. Continuemos el versículo 44. Se siembra cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual, pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Fíjense, hermano, que espiritual no quiere decir que no sea físico, sino que quiere decir que es un cuerpo que está, digámoslo así, dominado por el espíritu y no por la materia. O sea, el cuerpo que tenemos nosotros ahora, el cuerpo mortal, es un cuerpo en el que lo que predomina es el físico. El espíritu está sometido a nuestras características físicas. El cuerpo espiritual es al revés. Es el espíritu el que, digamos, predomina, el que dirige, el que está al frente. Es un cuerpo espiritual, pero de carne. Es cuerpo. Jesús tiene un cuerpo de carne. Por eso decimos que queremos en la resurrección de la carne, pero con unas características diferentes de las que tenemos ahora.
será nuestro mismo cuerpo, ¿eh? Un cuerpo que se siembra, como decía el apóstol, se siembra, pero va a resucitar con esas otras características que ahora no tenemos. Fijémonos que la resurrección, por ejemplo, de Lázaro, que nos narra San Juan en el capítulo 11, fue una resurrección a una vida mortal como la actual. La resurrección de Jesús es diferente. Jesús, una vez resucitado, ya no muere más. Nos dirá San Pablo en la carta a los Romanos. La muerte ya no tiene poder sobre él. Podemos verlo en el capítulo 6 de Romanos, versículos 8 al 9. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya dominio sobre Él. O sea, la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, no tiene señorío sobre Él. La muerte ha sido vencida definitivamente. Por lo tanto, ya es un cuerpo inmortal. Nuestro cuerpo será igual que el de Jesús, un cuerpo inmortal, en el que ya la muerte no tendrá ningún poder. Y por lo tanto, si no tenemos muerte, él está hablando de todas estas características que está diciendo San Pablo de los resucitados, se está refiriendo a los que resucitarán con una resurrección gloriosa como la de Jesús. La resurrección de los que no han creído, de los que no resucitan para la vida, será una resurrección de su cuerpo íntegro, pero no tendrá estas cualidades que tiene el cuerpo glorioso. Será un cuerpo inmortal, sí, pero no un cuerpo impasible. Nuestro cuerpo será impasible porque tiene todas estas propiedades que tiene la de Jesús. Ya no puede sufrir más. En el Apocalipsis nos lo dice muy claro. Podemos ver el capítulo 7, entre otros, podríamos encontrar más los versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre, ni tendrán ya sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, aquí tenemos en pocas palabras resumidas cuál será la situación de estos cuerpos, de nosotros cuando hayamos resucitado. Ya no habrá hambre ni sed, es decir, no habrá sufrimiento, no habrá necesidades. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios definitivamente. Fijémonos, este mundo, podríamos decir de alguna manera, ideado por Dios, proyectado por Dios, y que efectivamente se va a realizar, en el que no habrá ya nada negativo, nada que haga sufrir. ¿Por qué? Porque Dios es vida, porque Dios es verdad, porque Dios es amor, y será lo que reinará. Es un reino de vida, es un reino de amor, es un reino en el que Dios lo es todo en todos. Y de hecho, esto ya se había anunciado, el profeta Isaías lo había anunciado. Podemos ver un texto de Isaías, el capítulo 25, por ejemplo, el versículo 8. Isaías 25, 8. Y destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros, y alejará el oprobio de su pueblo lejos de toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Lo ha dicho Dios, y como lo ha dicho Dios, es seguro, eso ocurrirá. Ya, Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá más sufrimiento. Y en el capítulo 49 del mismo Isaías, fíjense el versículo 10. No padecerán hambre ni sed, ni les afligirá el viento solano ni el sol, porque los guiará el que de ellos se ha compadecido y los llevará a manantiales de agua. No hay ningún tipo de sufrimiento. La misma naturaleza no nos hará daño, porque Dios nos llevará a esos manantiales de agua. Recuerden que el agua que corre en la Biblia es símbolo de felicidad. La felicidad que todos deseamos está garantizada. Y yo diría, ¿nos lo creemos? ¿Creemos realmente que ese deseo de felicidad y de una felicidad que no acabe y de una felicidad plena y que la tenemos todos, es posible que Dios la haya puesto en nuestro corazón y no lo realizara? No, Dios no nos defrauda, no puede defraudarnos.
Por lo tanto, esa hambre de felicidad, Dios nos la va a saciar seguro. Por eso creemos en la resurrección, porque Él lo ha garantizado. La cuestión es que nos lo planteemos. ¿Realmente lo creo? Y si realmente lo creo, ¿cómo pueden llegar a agobiarme y a desorientarme, desconcertarme los problemas de la vida? Si son pasajeros. Santa Teresa decía que esta vida es una mala noche en una mala posada. Pero una noche se pasa. ¿Qué es lo importante? Aprovechemos esta noche de la manera como lo aprovechó Jesús. Jesús, diríamos, también pasó por una noche. Asumió todas las dificultades de la vida. Sufrió como pocos de nosotros creo que podamos sufrir como sufrió Él. No creo que haya nadie entre nosotros que lleguemos a sufrir como sufrió Él. Pero, sin embargo, ese sufrimiento asumido y ofrecido a Dios nos alcanzó la salvación. Nosotros, incorporados en Él, las dificultades de nuestra vida, las que sean, unidos a Él y ofrecidos, por amor de decir, asumidos, sin sentirnos desgraciados, sin sentirnos víctimas, sin amargarnos, porque tenemos sentido positivo unidos a Jesús. Nos garantizan esa resurrección gloriosa segura, segura. Vamos a resucitar sí o sí. Pues alegrémonos. No vayamos, como dice el Papa, con cara de vinagre por el mundo. El mundo necesita a alguien que le dé ilusión y optimismo. Lo tenemos nosotros. Si no se lo damos nosotros, ¿quién se lo va a dar? ¿Qué otro proyecto de vida seguro existe en el mundo de felicidad? ¿Existe algún otro? ¿Realmente? No. ¿Garantizado como lo tenemos nosotros? No. Pues ánimo y demos testimonio de ello. Sí, la Iglesia, digamos, el cristianismo se extendió tan rápidamente en el primer siglo fue precisamente porque los cristianos estaban convencidos de ello y daban testimonio de esa realidad. Pues demos testimonio, un testimonio alegre, un testimonio con una gran confianza.